Hay una frase en la Sagrada Escritura que nos dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Así también por un solo hombre, en la primera parte se refiere a Adán, se refiere a Eva. Así por un solo hombre, Jesucristo, ha entrado la gracia. En la primera lectura se habla del pecado de desobediencia, de orgullo, de soberbia de Adán y de Eva. Este es el pecado al que llamamos nosotros original, de nuestros primeros padres, que se ha transmitido como una herencia a todos los hijos de Adán y de Eva. Pero juntamente con esta desgracia del pecado, que tiene también sus propias consecuencias, hemos recibido una promesa, la promesa de la salvación, la promesa de volvernos a la gracia, una gracia que se había perdido por el pecado original. Vemos cómo cuando son descubiertos Adán y Eva de haber cometido una desobediencia, de haber querido ser como Dios, inmediatamente se van echando como la bolita, algo muy natural también a veces en el ser humano, cuando no reconoce sus propias faltas, sino que acusa a los demás de sus propias desgracias. Hemos de decir, y a lo mejor sacar como una consecuencia para nuestra vida de este texto del Génesis, que no tendríamos nosotros que ver en los demás al problema, sino de vernos a nosotros mismos como el origen del problema. Cuánto bien nos hace pensar de esa manera, porque cuando queremos echar las culpas a los demás, pues nosotros quedamos en cierto sentido como librados, como si nosotros no tuviéramos nada que ver en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestras circunstancias. En cambio, cuando nosotros decimos el problema no son los demás, sino yo, entonces ponemos atención en aquello que debemos superar. En el caso de Adán y de Eva bien pudieron haber dicho, bueno, nos equivocamos, cometimos una desobediencia, en lugar de decir, pues Eva me indujo. Y cuando Eva fue preguntada por el Señor, la serpiente me engañó. Si cada quien fuera, repito, responsable y pudiera decirle delante del Señor, yo tuve mi propia responsabilidad, pues probablemente otra situación sería. En cuanto a este Jesús, por el cual nos viene nuevamente la gracia, se nos recupera aquella gracia que se perdió con el pecado original, vemos cómo Jesús en su vida pública llega a ser acusado, que venía a salvarnos, a redimirnos, llega a ser acusado como aliado de Satanás. Expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Jesús tiene que llamar la atención de estos hombres porque están confundidos, de estos escribas, que aún siendo expertos y conocedores de la Sagrada Escritura, se supone que están al frente de la misma comunidad de Israel, del pueblo de Israel, en la vida religiosa, dicen algo tan contradictorio como es que el mismo Dios que el mismo diablo, el mismo Satanás, expulsa a Satanás. Es una contradicción, es como decir, y probablemente es algo muy extendido en nuestro tiempo, es como decir que el diablo actúa en favor nuestro, haciéndonos un bien, contradictorio. Es como echarle la culpa a Dios de nuestros males, contradictorio. Es como decir que Dios, el bondadoso, el bueno, el que es el bien, nos puede hacer un daño a nosotros. Es una contradicción. Y en la práctica
en la práctica muy probablemente sí lo hacemos. Le echamos la culpa a Dios a veces hasta de las cosas que nosotros provocamos. Le echamos la culpa a Dios de aquello de lo que nos deberíamos de hacer responsables. Y decimos, es que Dios así lo quiso. Es que Dios de por sí no me quiere. Algunos también lo dirán, sobre todo en etapas de crecimiento en nuestra vida. Es que si fuera Dios, el Dios bondadoso, no pasaría tal cosa. Cuando el ser humano tiene mucho de responsabilidad, porque Dios le ha dado libertad, inteligencia, voluntad. ¿Cuántas cosas no podremos evitar nosotros que puedan pasar a nuestro alrededor? Pienso, por ejemplo, en la violencia, lo que está pasando en este momento en Chiapas, en Guerrero no se diga todo el tiempo, en Guanajuato también un tiempo muy álgido en la violencia, ahora es Chiapas. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿Acaso de Dios? No, son de las libertades de algunos que han tomado una decisión errónea, que están guiados por su avaricia, que están guiados por intereses particulares y que están provocando el malestar, la destrucción, el asesinato, el mal en las comunidades. ¿Podemos echarle la culpa a Dios de esos males? No, no se puede. ¿Podemos echarle la culpa de la invasión que hace un país rico, poderoso como es Rusia en Ucrania? No, no se puede. Es esa libertad que se manifiesta en las personas. Y vamos, no vamos tan lejos, cada uno de nosotros. ¿Dios tiene la culpa de nuestras propias malas decisiones? Porque no tendríamos que ir hasta Chiapas, no tendríamos que ir a Guanajuato, no tendríamos que irnos a todo el estado de Guerrero o a Ucrania, aquí mismo. ¿Dios tiene la culpa de nuestras malas decisiones? Y nos damos cuenta de que no podemos ser como nuestros primeros padres, echarle la culpa a los demás de nuestras decisiones. No, afrontemos con responsabilidad nuestras decisiones. Por lo tanto, si nosotros estamos eligiendo mal, es tiempo, todo el tiempo que Dios nos concede vivir, es tiempo oportuno para rectificar. Es tiempo oportuno para cambiar nuestra vida. No podemos echar la culpa a los demás, porque estaríamos cayendo en una contradicción. Y repetir una de las ideas. No digamos que el diablo puede hacernos un bien y no digamos que Dios nos puede hacer un mal. El diablo definitivamente no puede hacer algo bueno. Dios no puede hacer algo malo. Ojalá esto nos lo grabemos muy bien, porque a veces, repito, así actuamos, así pensamos, así lo decimos. Y el pecado contra el Espíritu Santo del que habla hoy Jesús es precisamente eso. Decirle a Jesús que con el poder de Dios expulsa a los demonios, pues tenía que ser así. Es Dios el bueno, el que expulsa al malo. Le están diciendo que lo está haciendo por el mismo poder de Satanás. ¿Cómo el diablo puede expulsarse a sí mismo? Un reino dividido va a la ruina. Un reino dividido va a la ruina. Decían los antiguos, divide y vencerás. Actualmente en nuestro país se habla de una situación de división, de una polarización. Bien, pues no es otra cosa. La polarización es otra cosa más que dividir. Divide y vencerás. Pero ¿quién es el que viene a dividir? Dejémoslo bien claro. Siempre se ha dicho en las reflexiones, en la teología, el que viene a dividir siempre es el diablo, no es Dios. Dios no provoca la división. Dios quiere la unidad. Lo dijimos hace algún mes atrás, cuando decía el Jesús en su oración: Padre, que todos sean uno.
como tú y yo somos uno. Dios no propicia la división, la propicia el mismo mal, el mismo Satanás. Por último, esta idea tan bonita que tenemos al final del Evangelio, cuando su madre y sus parientes están preocupados por Jesús, por todo lo que dicen de él, desde luego cosas negativas, van, se acercan y preguntan por Jesús. Y va alguien a avisarle a Jesús y le dicen: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús, antes de ir a ver a su familia, antes de ir a ver a su mamá, porque la amaba, porque la quería bastante, decía: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a la gente buena, con recta intención, que le quería escuchar, que querían la salvación, así como ustedes, decían: esos son mi madre y mis hermanos. Por eso decía: qué grandes palabras, qué bonitas palabras nos refiere el Señor a nosotros. Nosotros somos su madre y sus hermanos, es decir, los lazos familiares se han abierto, no se han quedado solamente en la sangre. Somos su madre y sus hermanos porque creemos en Él. Somos su madre y sus hermanos porque queremos hacer su voluntad, aunque seamos débiles. Queremos hacer su voluntad, queremos portarnos bien. Qué grandes y qué hermosas palabras el Señor hoy nos dice también a nosotros. Y hay que creérnosla. Habría que creérnosla. Somos su madre, somos sus hermanos, somos su familia, porque hemos decidido cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios, cumplir con sus mandamientos, aunque a veces no lo logremos del todo, pero nos esforzamos y luchamos por hacer su voluntad. De pie.